para continuar con la serie dedicada al arte abstracto, hoy conversaremos con Francisco Morales, un artista que posee una variada producción entre la que se encuentran expresiones abstractas que caen dentro de estos conceptos de la abstracción y que su obra desde luego forma parte de los acervos de la Universidad de Guadalajara. Una pieza de él se encuentra en el MUSA, en el Museo de las Artes, y vamos a dedicar esta sesión a conversar con él y que nos hable sobre su obra. Nos da mucho gusto, Francisco, tenerte hoy con nosotros. Te cedemos la palabra. Hola, soy Francisco Morales, de invitación de la maestra María Fernanda Matos. Vamos a hacer un breves comentarios sobre mi trabajo últimamente, ¿no? Vamos a empezar por la pieza que forma parte de la colección del MUSA, una pieza que se llama Instante. Esta pieza está hecha en técnica mixta sobre madera y refleja sobre todo mi gran pasión por las veladuras, porque con las veladuras se proyectan como reflexiones así como muy profundas en un acto de contemplación. La pieza, insisto, se llama Instante. Esto se debe a la reflexión de cómo haber retratado el tiempo. Yo creo que vale la pena verla con un poquito de paciencia, porque su apariencia así monocromática muchas veces nos hacen que seamos indiferentes ante la pieza, ¿no? Esta es una pieza de gran sutileza que presenta una superficie muy pulida, que nos permite apreciar esas diversas capas de color, esas transparencias con que va trabajando las veladuras, y tiene también la cualidad de que nos permite ver esa transparencia, ciertas imperfecciones de la madera que le dan otras tonalidades a este aspecto monocromático de la pieza, pero que sin embargo es muy difícil de percibir en la fotografía. Es una pieza que requiere de verla directamente y que en su abstracción el artista ha buscado capturar este instante, capturar esto tan intangible como es el concepto del tiempo. En las piezas de Morales siempre vamos a encontrar elementos que nos llevan de lo sencillo a lo profundo. Por ejemplo, en lineamientos de origen, el artista partió de observar la cuadrícula de estas telas escocesas, y a partir de esos entramados va a crear una serie de obras de abstracción geométrica, y nos va a conducir, o ello mismo lo va a conducir, al simbolismo que guardan estas formas y cómo son representativas de ciertos aspectos de las familias escocesas, de aquellos clanes de Escocia, y a su vez lo va a derivar en un aspecto urbano, en el trazo lineal de las ciudades. Siempre suele trabajar por series y siempre va a construir toda una escena a través del tema que elige, como fue Mantos Eólicos en el Museo de Arte de Zapopan, o recuerdo también una exposición bellísima que presentó en el ex convento del Carmen hace unos 5 años, que llamó Bitácora de la Idea, que fue una instalación en que reunió dibujos, planos arquitectónicos, maquetas, tallas en madera, fotografías, video y también una obra sonora en la que fusionó todos estos elementos tan diversos en una unidad muy armónica. Cabe mencionar que cada serie que realiza le toma una gran cantidad de tiempo, las prepara con muchísimo cuidado. Y bueno, pues continuemos escuchándolo para que nos diga cómo definirías tu trabajo, Francisco, ¿en qué corriente te situarías? Yo diría que es muy amplia las técnicas que yo abordo para realizar mis proyectos. Van, por supuesto, desde la pintura, desde el dibujo, el arte objeto, la escultura, las intervenciones
arquitectónicas, las intervenciones urbanas, y por esa razón no necesariamente estoy encajonado en una corriente, abarco muchas maneras de realización, ¿no? Morales se podría definir como un deconstructor de las formas y un generador de ideas. Sus piezas, o más bien sus proyectos, parten de la observación de algo aparentemente muy sencillo, como podría ser el diseño de una tela, y a partir de ello se va interiorizando en una investigación que va a traducir visualmente y que va a propiciar con ello la reflexión del espectador. Sus obras son proyectos complejos en los que tiene cabida combinaciones de técnicas y disciplinas distintas con las que logra armar ese todo, esa unidad. ¿Qué nos podrías decir respecto a lo que tú percibes o lo que tú encuentras o buscas en el arte más bien? Yo lo que busco generalmente y de manera contundente es que el discurso corresponda a la imagen, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces tenemos discursos muy amplios y vemos la pieza y se desmerecen, ¿no? Se contraponen una con la otra de manera que sale perdiendo el discurso y sale perdiendo la pieza, ¿no? Entonces, mi profunda convicción es llegar a tener un equilibrio entre lo que es el discurso y la pieza, que tú ves que estás leyendo el discurso y puedas observar la pieza, se correspondan de manera contundente, ¿no? Por último, lo que soy... tengo ahorita un par de proyectos que acabo de concluir, más o menos esos proyectos me llevaron 1 año y medio. Uno de ellos se llama Instrumentos de Cuerda, que son tuercas de gran formato, de 1 metro de diámetro, son tuercas metálicas, que durante 1 año estuvieron a la intemperie, y bajo las tuercas estuvieron lienzos donde la tuerca derramaba el óxido, y de esta manera quedaron impresas los lienzos de una manera verdaderamente asombrosa, ¿no? En este caso de lo que se trataba era de eso, ¿no? De ver la interacción de la intemperie con el tiempo y de la reacción del metal, ¿no? Yo creo que yo quedé muy convencido que era una buena idea de abordar este tema, ¿no? Por otro lado, acabo de presentar también estas 2 exposiciones, se presentaron paralelamente. Esta segunda que les decía se llama Reiteraciones del Pliegue, y son dibujos con bolígrafo sobre papel de lino, y estos dibujos hacen alusión a la cuestión de la imagen per se, que es el pliegue, son dobleces finalmente, pero también alude a una reflexión más profunda, ya que el pliegue se interpreta de manera visual y filosófica muy interesante verdaderamente, ¿no? El amplio espectro de sus recursos artísticos está unido también a una libertad con que él se mueve, tanto en la elección como en el manejo de los estilos y de las formas, sin ubicarse en un solo estilo, en esa tendencia tan propia de la posmodernidad que en México empezó a surgir a finales de los años 80. Y por otra parte, su obra siempre tiene un rigor en la ejecución, su finísimo dibujo, el manejo del plano y el espacio, nos dejan también intuir, nos dejan conocer esa formación temprana que él tuvo como arquitecto, y pues esto va a ser, lo va a llevar también a estos aspectos urbanísticos que siempre maneja. Francisco, ¿qué estás realizando actualmente? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer en un futuro próximo? En este momento
estoy trabajando en un proyecto, ya llevo unos meses, en un proyecto que se llama Ciudades Invisibles, que es del libro de Calvino, que para Calvino fue el último poema de amor a las ciudades, ¿no? Así define él su libro de Ciudades Invisibles. Esto nada más es una cita, lo que yo estoy haciendo, y es interesante porque generé ciudades en pequeñísimo formato, ciudades con restos y desechos y fragmentos de proyectos anteriores, ¿no? Entonces me pareció muy pertinente hacer después un doblar, como es mi costumbre en muchísimos proyectos. Yo abro como ventanas de un proyecto que pudiera acabarse en ese momento de las maquetas, pero yo lo amplío a otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, hago las maquetas y una vez hechas las maquetas he hecho dibujos en bolígrafo, he hecho como especies de collage, luego fusiono las ciudades, que es como lo hacía en su pensamiento. Por ejemplo, se dice que Marco Polo le narraba al Gran Khan ciudades inexistentes, pero producto de la imaginación. Entonces yo en ese orden de ideas fusiono las maquetas en dibujos y demás, que creo yo que llevan como muy buen rumbo este proyecto. Bueno, antes de despedirnos de Francisco y agradecerle su presencia, sí me gustaría comentar que él es un artista dueño de un pensamiento filosófico que busca una manera de entender la historia y el espacio basado en conceptos como el pliegue de Gilles Deleuze o en las teorías del rizoma de Deleuze y de Félix Guattari, sobre esta forma de conexiones continuas que hay entre las cosas. Y lo mismo se adentra también en lecturas como Ciudades Invisibles de Italo Calvino para desarrollar todos sus planteamientos. Sus objetos artísticos se convierten en archivos visuales largamente meditados, construidos a partir de ideas que adquieren una complejidad a la medida que Morales se va adentrando en cada tema, deconstruyendo las formas, rearmándolas, siempre apelando al valor de la belleza. Pues fue un gusto tenerlo hoy aquí y agradecemos su presencia.